Un saludo para todos. Para poder entender el Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma, conviene poner en contexto lo que estaba narrándonos hoy San Lucas. Antes de lo que leímos en este domingo, Jesús estaba hablando de la llegada del reino de los cielos, de estar atentos, listos, de mirar las señales, los signos, interpretar los signos para darse cuenta que ya está aquí el reino de los cielos y ya está Dios presente salvando a los hombres. Les decía que así como podemos nosotros mirar cómo va a estar el día, si va a llover o va a hacer sol, que también debemos estar listos y preparados para ver las señales de que el reino de los cielos y la salvación está llegando. Que si antes de ir a donde el juez te pones de acuerdo con el que estás litigando, mucho mejor para que no te entregue al juez y el juez al alguacil y después te metan a la cárcel. Estaba hablando de eso, interpretar los signos para descubrir la presencia de Dios que sigue salvando, cuando le preguntaron entonces, ¿y aquellos que Herodes asesinó sobre el altar en el templo y su sangre de la de los Galileos se mezcló con la de los sacrificios? ¿Cómo interpretamos eso? ¿Qué quiere decirnos ese signo? Le preguntaban porque seguramente esperaban que él les dijera que era un castigo de Dios, que algo malo había pasado, o si no era castigo de Dios, que era un signo para rebelarse contra los romanos. Y Jesús les dice, no, no es un castigo de Dios. Ustedes creen que eran más pecadores, pero ¿cómo va a ser posible si estaban haciendo un sacrificio y si a todas luces el que cometió el sacrilegio en el templo fue Pilatos precisamente? Entonces, no es un castigo de Dios. Dios no es así. Pero si ustedes no se convierten, de todos modos van a morir también. Ahora, ¿se acuerdan de esa noticia que salió en televisión de los que se les cayó la torre de Siloé y que murieron 18? ¿Eran más pecadores? No, no es un castigo de Dios. Pero ustedes están llamados a prepararse, a estar listos, a convertirse antes de que suceda lo mismo, es decir, que muramos. Entonces, el Evangelio nos está preparando porque llega el reino de Dios. Vamos al encuentro con el Señor. Viene el Salvador y entonces debemos estar listos y preparados. En cualquier momento podemos morir. Ah, un momento. Ya suena amenaza. Ya suena amenaza que en cualquier momento podemos morir. Y la religión, por susto, se ha predicado muchas veces, como los papás que educan a los hijos asustándolos, infundiéndoles miedo. Eso les funciona un rato mientras le tienen miedo, pero cuando ya pierden el miedo ya no funciona. O cuando nos asustan para que no votemos por este o votemos por aquel porque viene quién sabe qué cosas terribles para el país. Eso funciona aparentemente, pero por miedo la religión no tiene sentido. Ese Dios temeroso es un Dios que tal vez predicaron los abuelitos y los curas porque nos querían hacer entender a las malas, hacer entender rápidamente. Pero el Evangelio no dice eso. El Evangelio lo que nos dice es que viene la salvación y que sería muy triste que nos perdiéramos de ese entrar en la gloria. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Entrar en la gloria de Dios, gozar de la presencia de Dios por andar distraídos, por andar en otras cosas. Por eso viene una parábola. Si antes había dicho, después de la parábola de mirar el cielo, identificar si va a llover o va a hacer calor, había dicho la del juez, ahora dice que es una higuera, lo que nosotros llamamos en Colombia el brevo, la breva. Y entonces es un brevo que durante 3 años no ha producido frutos y el dueño de la viña le dice al capataz o al viñador que la arranque, que la corte. Pero el viñador le dice, dale una oportunidad todavía, dale un año más, quizás después de abonarla, después de cavar alrededor una zanja, pueda producir frutos. Y si no, ahí sí la cortas. Es Dios el que nos ha enviado a Jesucristo como el viñador para darnos una oportunidad más.
Es Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que convierta y viva. Es Dios el que nos quiere llevar a su reino, llevar a su gloria, y entonces se compadece de nosotros, pecadores atrapados por el pecado. Es el mismo Dios que en la primera lectura se apareció a Moisés y le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado sus gritos, sus lamentos, sus quejas. Es Dios que ve las noticias y mira la guerra y ve los muertos y las injusticias, los asesinatos de líderes, las familias divididas, nuestros corazones llenos de odio y de rencor, la gente esclavizada de los vicios. Nosotros, en nuestro pecado, no somos invisibles para Dios, y Dios le dice a Moisés: quiero que los liberes. Y Dios envía a Jesucristo para liberarnos, para hacernos sus hijos, para perdonarnos. Entonces, que no vaya a llegar ese cielo, que no vaya a llegar esa oportunidad y nosotros nos quedemos por fuera. Es una lástima. Voy a poner otro ejemplo. Porque cuando se nos habla de que nos vamos a morir, entonces nos suena amenaza, nos suena susto. Cuando se nos dice que tenemos que estar listos y preparados, que no sabemos el día ni la hora, entonces pensamos en un cristianismo por el miedo y el susto. Pero no es así. Es como cuando te dicen, tu matrimonio se puede dañar si sigues por ese camino. Más bien, conviértete, mejora, corrige tus defectos, y así no te van a sacar de la casa, así no se va a acabar tu matrimonio. O como cuando estás haciendo un trasteo. ¡Ja! Qué complicado cuando uno va a trastear. Imagínense, ay, es aburrido empacar tantas cosas, es dispendioso el empaque. Pero si el trasteo es para pasarme de un apartamento en arriendo pequeñito a uno más grande y dueño propio, un apartamento que por fin terminaron de construir, que está nuevecito, que huele a pintura todavía, el trasteo se vuelve una cosa agradable. Así es nuestra vida cristiana. No es la amenaza de la muerte y el final y todo el mundo a temblar, sino es la llegada del cielo, la promesa de estar con Dios para siempre, la felicidad verdadera. Entonces, por eso Jesús nos dice: antes de que llegue el juez, antes de que sea demasiado tarde, antes de que pueda pasar que nos llega la muerte, se nos cae una torre encima, no importa que no éramos pecadores, siendo buenas personas, también nos morimos. Antes de que llegue eso, conviértete, ábrete al Evangelio, ábrete al Señor, sigue sus enseñanzas y sus pasos, no seas sordo ni ciego. Bien, esto que decimos también para la vida personal se aplica a la vida social. Antes de que pasen más cosas tristes en nuestro país, ¿por qué no nos decidimos a unirnos y construir un país nuevo? Antes de que acabemos con el planeta, ¿por qué no tomamos conciencia de que nadie se salva solo, que somos hermanos todos, que vamos en la misma barca y tenemos que unirnos? Antes de que las cosas empeoren, ¿por qué no soñar con lo que Dios espera de nosotros? Con un mundo de hermanos, sin injusticias sociales. ¿Por qué no trabajar por construirlo? Para eso es la Cuaresma. No solamente para convertirse a Dios, sino para convertirse al hermano, para abrirse y ser como Dios, sensibles a los gritos de sufrimiento de los demás, y no ser sordos y ciegos, que se les advierte, que se ven las señales por todos lados y no se convierten y no hacen caso y no aprovechan la oportunidad. Dios te bendiga. Si te gusta el video, compártelo, suscríbete y dale clic a la campanita. Nos vemos dentro de 8 días.